El sol mediterráneo caía implacable sobre las llanuras de Anatolia, cuando 6.000 hombres comenzaron a moverse como un solo organismo viviente. No corrían, no gritaban órdenes desesperadas, simplemente caminaban, y con cada paso sincronizado, el suelo temblaba bajo el peso de algo más grande que la suma de sus partes. Frente a ellos, un ejército 3 veces superior observaba con creciente inquietud aquella muralla humana que avanzaba sin prisa, sin pausa, sin miedo aparente. ¿Cómo era posible que una formación tan antigua, tan estudiada, tan conocida por todos los generales del mundo antiguo, siguiera siendo absolutamente impenetrable? La respuesta a esa pregunta transformaría el curso de imperios y reescribiría las leyes mismas de la guerra. Roma no nació conquistando el mundo, nació resistiendo. En las colinas del Lacio, rodeada de enemigos por todos lados, la ciudad aprendió una lección brutal que las civilizaciones más brillantes olvidaron a su costa. La disciplina supera al talento, la cohesión vence al coraje individual, y un sistema bien ejecutado destroza cualquier heroísmo improvisado. Cuando los legionarios romanos formaban el testudo, no estaban simplemente alzando escudos sobre sus cabezas. Estaban materializando una filosofía militar que desafió las matemáticas de la guerra durante más de 500 años. El año 216, antes de nuestra era, marcó el punto más oscuro en la historia de Roma. En los campos de Canas, Aníbal Barca había ejecutado la maniobra de cerco más perfecta jamás concebida, aniquilando 8 legiones completas en una sola tarde. 50.000 romanos yacían muertos entre el polvo y la sangre, y el mundo entero esperaba el colapso final de la República. Pero algo extraordinario sucedió en esos días de desesperación absoluta. Mientras las madres romanas lloraban a sus hijos perdidos y el Senado debatía si abandonar la ciudad, los instructores militares en el campo de Marte estaban diseñando la respuesta que cambiaría todo. La formación testudo no fue invención de un solo genio militar ni producto de una revelación divina. Fue evolución pura, destilada a través de generaciones de derrotas amargas y victorias costosas. Los griegos habían dominado el Mediterráneo con sus falanges, esas formaciones densas de lanceros que avanzaban como bosques de metal. Los macedonios bajo Alejandro perfeccionaron el concepto hasta crear una máquina militar aparentemente invencible. Pero ambos sistemas compartían una debilidad fundamental. Dependían de terreno plano, de coordinación perfecta en espacios abiertos, de mantener la línea intacta o morir. Roma observó, aprendió y construyó algo diferente, algo adaptable. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Los primeros experimentos con formaciones de protección completa surgieron durante las guerras samnitas del siglo IV antes de nuestra era. Los samnitas, guerreros de montaña feroces y creativos, habían humillado a Roma repetidamente, usando el terreno irregular de los Apeninos para desintegrar las rígidas formaciones tradicionales. Un tribuno llamado Marco Valerio Corbus regresó de una campaña particularmente desastrosa con una observación simple pero revolucionaria. Si no podían mantener la línea en terreno difícil, necesitaban una formación que no dependiera de líneas. Necesitaban convertir cada unidad pequeña en una fortaleza móvil e independiente. La palabra testudo significa tortuga en latín, y la metáfora era perfecta. Cuando los legionarios ejecutaban la formación, los soldados de las filas frontales entrelazaban sus grandes escudos rectangulares de madera reforzada con hierro, creando una pared vertical impenetrable. Los de los flancos hacían lo mismo hacia los lados, mientras que las filas traseras y centrales alzaban sus escudos sobre las cabezas, formando un techo sólido que se superponía como las tejas de un tejado romano.
El resultado era una caja móvil de madera y metal, con seres humanos en su interior, avanzando hacia el enemigo como una criatura prehistórica que había aprendido a ignorar las flechas, las jabalinas y el pánico. Pero aquí está lo que ningún diagrama militar puede capturar. La testudo no era simplemente una configuración de escudos, era una prueba de confianza absoluta. Cada legionario en esa formación dependía literalmente de que el hombre a su lado, el hombre detrás de él y el hombre frente a él mantuvieran su posición exacta sin importar qué cayera sobre ellos. Un solo soldado que bajara su escudo por un segundo, que diera un paso mal calculado, que permitiera que el miedo moviera su brazo 1 centímetro hacia adentro, podía crear una brecha que colapsaría toda la estructura. ¿Cómo se construye ese nivel de confianza en hombres que saben que van a caminar directamente hacia una lluvia de proyectiles mortales? La respuesta estaba en el entrenamiento más brutal y sistemático que el mundo antiguo había conocido. Cuando un joven romano entraba en la legión, no tocaba una espada real durante meses. Comenzaba con postes de madera clavados en el suelo del campo de Marte, golpeándolos miles de veces al día con armas de entrenamiento que pesaban el doble que las reales. No aprendía movimientos elegantes ni técnicas de duelo. Aprendía exactamente 3 golpes: estocada frontal al abdomen, estocada ascendente bajo las costillas y corte horizontal al cuello. 3 movimientos, 10.000 repeticiones de cada uno, hasta que sus músculos los ejecutaran dormido, hasta que la fatiga extrema no pudiera desviar su precisión 1 milímetro. Pero el entrenamiento individual era solo el comienzo. Cada 8 hombres formaban un contubernium, la unidad básica de la legión. Compartían tienda, cocinaban juntos, marchaban juntos y, lo más importante, practicaban la testudo juntos durante horas cada día. Los instructores gritaban órdenes mientras lanzaban piedras, ramas encendidas y proyectiles de entrenamiento contra la formación. Cualquier brecha, cualquier excitación, cualquier movimiento descoordinado resultaba en castigos colectivos que hacían que todos los miembros del contubernium pagaran por el error de uno solo. No era crueldad gratuita, era ingeniería social diseñada para crear algo que las civilizaciones anteriores nunca habían logrado: convertir la supervivencia del individuo en algo inseparable de la supervivencia del grupo. El diseño mismo del escudo romano, el scutum, revelaba la genialidad detrás del sistema. Medía aproximadamente 1 metro con 20 centímetros de altura por 75 centímetros de ancho, curvándose suavemente para envolver el cuerpo del soldado. Pero su característica más importante era su peso: entre 6 y 10 kilogramos de madera de álamo o abedul laminada, recubierta con lino y cuero, reforzada con bordes de bronce o hierro. Sostener ese peso con el brazo extendido durante horas era físicamente imposible para un hombre promedio. Sin embargo, los legionarios lo hacían rutinariamente. El secreto: el brazo nunca sostenía todo el peso. Cuando la testudo se formaba correctamente, cada escudo se apoyaba parcialmente en el escudo del compañero de al lado y el de atrás, distribuyendo el peso a través de toda la estructura. El legionario no cargaba 10 kilos con su brazo izquierdo. El grupo entero compartía la carga a través de puntos de presión cuidadosamente calibrados. Esto significaba que la formación podía mantenerse durante periodos que desafiaban cualquier lógica individual. Mientras un hombre solo colapsaría por agotamiento en minutos, la testudo podía avanzar durante horas, subir escaleras, cruzar terrenos irregulares, todo mientras absorbía castigo que pulverizaría cualquier otra formación conocida. Las primeras pruebas reales de combate llegaron durante el sitio de Velles, en el año 396 antes de nuestra era. Los etruscos, enemigos tradicionales de Roma, se habían fortificado en su ciudad aparentemente inexpugnable, confiando en murallas masivas y una posición elevada que hacía suicida cualquier asalto frontal.
Durante casi 10 años, las legiones romanas acamparon fuera de las murallas, incapaces de encontrar una manera de romper las defensas sin sufrir bajas catastróficas. Entonces, un joven centurión llamado Marco Furio Camilo propuso algo que sus superiores consideraron locura: llevar la Testudo directamente contra las puertas principales durante pleno día, bajo fuego enemigo constante, y mantener la formación el tiempo necesario para que los zapadores minaran los cimientos de la muralla. Nadie había intentado usar la Testudo como plataforma de ingeniería ofensiva. La formación era conocida principalmente como medida defensiva para cruzar terreno abierto bajo fuego de arqueros. Pero Camilo había calculado algo que cambiaría las reglas del sitio para siempre. Si la Testudo podía proteger completamente a los hombres dentro de ella, entonces esos hombres podían realizar cualquier tarea sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuántos proyectiles cayeran sobre ellos. El día del asalto, 200 legionarios formaron la tortuga más grande jamás intentada, avanzaron hasta la base de la muralla etrusca y simplemente se quedaron allí. Durante 6 horas completas, los defensores etruscos lanzaron todo lo que tenían: flechas, jabalinas, piedras del tamaño de un puño humano, aceite hirviendo, vigas de madera encendidas. Golpeaban contra el techo de escudos con un estruendo que debió parecer el fin del mundo. Pero la formación no se rompió, no podía romperse. Cada escudo se superponía con el siguiente con tanta precisión que los proyectiles simplemente rebotaban o se deslizaban hacia los costados. Dentro de esa caja de madera y metal, los zapadores romanos trabajaban metódicamente, excavando bajo los cimientos de la muralla mientras el infierno caía sobre sus cabezas. Cuando el sol comenzó a ponerse, la señal fue dada. Los legionarios se retiraron en perfecta formación, dejando atrás el trabajo completo. Esa noche, la muralla de Vélez colapsó. 3 días después, la ciudad cayó. La noticia de esa hazaña viajó por todo el Mediterráneo como un incendio. Otros generales intentaron copiar la técnica con resultados mixtos. Los cartagineses lo intentaron durante las guerras en Sicilia y descubrieron que la Testudo requería algo más que simplemente alzar escudos. Requería años de entrenamiento coordinado que sus ejércitos de mercenarios nunca podrían lograr. Los griegos, acostumbrados a la gloria individual del combate heroico, encontraban la formación filosóficamente ofensiva, una negación de la valentía personal que definía su concepto de guerra. Solo Roma entendió la verdad fundamental. En batalla, el ego es una vulnerabilidad y la gloria individual es una forma de suicidio colectivo. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La evolución de la Testudo aceleró dramáticamente durante las guerras púnicas. Cuando Aníbal invadió Italia en el 218 antes de nuestra era, trajo consigo tácticas que Roma nunca había enfrentado. Caballería númida que aparecía y desaparecía como fantasmas. Elefantes de guerra que rompían formaciones tradicionales como vidrio. Y lo más peligroso de todo, una comprensión sofisticada de cómo manipular el terreno para convertir las fortalezas de un enemigo en debilidades. Después del desastre de Canas, Roma necesitaba reinventarse o desaparecer. La Testudo se convirtió en el centro de esa reinvención. Los ingenieros militares romanos comenzaron a experimentar con variaciones especializadas de la formación básica. Desarrollaron la Testudo ofensiva, con filas delanteras que mantenían sus escudos hacia adelante en lugar de hacia arriba, creando una pared móvil desde la cual las filas traseras podían lanzar jabalinas sobre las cabezas de sus compañeros. Inventaron la Testudo de asalto, más pequeña y compacta,
diseñada específicamente para escalar murallas, usando los escudos superiores como plataformas literales para que otros soldados treparan. Crearon la testudo de puente, que podía formar un techo protector sobre ingenieros construyendo pontones bajo fuego enemigo. Pero la innovación más importante fue psicológica, no técnica. Los comandantes romanos descubrieron que la testudo tenía un efecto devastador en la moral enemiga que no podía medirse en bajas físicas. Ver una formación que absorbía todo tu arsenal sin siquiera detenerse, que avanzaba con la inevitabilidad de la marea subiendo, que parecía inmune al castigo que destruiría cualquier otro ejército, producía un tipo especial de desesperación. Los generales enemigos comenzaban a cometer errores, ordenaban cargas prematuras, desperdiciaban municiones en ataques inútiles, rompían su propia disciplina, tratando de romper algo que se negaba a romperse. Un relato del historiador Polibio describe el sitio de Cartago Nova en el año 209 antes de nuestra era, donde Escipión Africano utilizó la testudo de una manera que redefinió su uso estratégico. La ciudad estaba protegida por una laguna que los defensores consideraban cruzable solo durante la marea más baja del día y solo por un período de menos de 2 horas. Escipión pasó semanas estudiando las mareas, calculando tiempos, pero enfrentaba un problema imposible. Incluso durante la marea baja, sus hombres tendrían que vadear agua hasta la cintura mientras los defensores llovían proyectiles sobre ellos. Una muerte segura, a menos que Escipión ordenó que 500 legionarios formaran testudo en la orilla de la laguna, pero con una modificación nunca antes intentada. Las filas traseras sellaban completamente sus escudos contra los de las filas frontales, creando no una caja abierta por abajo, sino una cápsula completamente cerrada. Luego, en la señal de avance, la formación entera se sumergió en el agua. Los escudos, hechos de madera ligera, proporcionaban flotabilidad suficiente para que los hombres pudieran mantener sus cabezas parcialmente sobre la superficie mientras avanzaban a través de la laguna. Desde arriba, los defensores veían solo el techo de escudos deslizándose sobre el agua como el caparazón de una tortuga masiva, absorbiendo sus flechas sin efecto. En menos de 1 hora, 500 legionarios habían cruzado lo imposible y abierto las puertas desde dentro. Cartago Nova cayó ese mismo día. Las historias de invencibilidad de la testudo comenzaron a acumularse con cada campaña. En el año 190 antes de nuestra era, durante la batalla de Magnesia contra el Imperio Seleucida, los legionarios enfrentaron la última gran formación de elefantes de guerra utilizados en combate masivo. Los elefantes, entrenados específicamente para destrozar líneas de infantería, cargaron contra las legiones romanas con la fuerza de tanques vivientes. Pero los centuriones habían anticipado esto. En el momento del contacto, las centurias formaron testudo y simplemente se detuvieron. Los elefantes, acostumbrados a arrollar formaciones que huían o se dispersaban, se encontraron frente a objetos que no se movían, no gritaban, no mostraban ninguna de las respuestas de presa que sus instintos esperaban. Confundidos, se detuvieron. Y en ese momento de vacilación, los legionarios de las formaciones laterales, no comprometidos con la testudo, se movieron alrededor de los elefantes y atacaron sus flancos desprotegidos. Pero aquí está lo que los relatos antiguos capturan solo parcialmente: el costo psicológico de estar dentro de la testudo bajo asalto completo. Imagina estar parado con tu escudo alzado sobre tu cabeza mientras el mundo entero trata de matarte. No puedes ver el cielo, no puedes ver lo que está cayendo sobre ti. Solo puedes oír los impactos constantes contra la madera, sentir las vibraciones que viajan por tus brazos con cada golpe, escuchar los gritos de los enemigos y los ocasionales gemidos cuando un proyectil encuentra una brecha y alguien al lado tuyo cae. Y debes permanecer perfectamente quieto.
Debes mantener tu posición exacta. Debes confiar que el hombre al lado tuyo también la mantendrá. Los centuriones romanos desarrollaron técnicas específicas para entrenar esa resistencia mental. Durante los ejercicios de entrenamiento, colocaban a los reclutas dentro del atestudo y luego mantenían el asalto simulado durante horas, mucho más tiempo del que cualquier batalla real duraría. Algunos hombres se desmayaban por agotamiento. Otros quebraban mentalmente y rompían formación, ganándose castigos brutales. Pero los que resistían, los que aprendían a separar sus mentes del terror inmediato y entrar en un estado de calma mecánica, esos se convertían en el núcleo de acero que hacía a las legiones invencibles. No eran más valientes que otros soldados. Habían sido entrenados para existir más allá del miedo. Julio César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, describe un momento que revela la verdadera naturaleza del atestudo. Durante el sitio de Alesia, en el año 52 antes de nuestra era, sus legionarios estaban atrapados entre dos ejércitos galos masivos, uno defendiendo la ciudad fortificada y otro que había llegado como fuerza de alivio. En el punto más crítico del sitio, los galos lanzaron un asalto coordinado desde ambos lados simultáneamente, esperando aplastar a los romanos entre dos mareas de guerreros furiosos. César ordenó que las legiones formaran testudo espalda con espalda, creando una pared defensiva en todas direcciones. Los galos golpearon esa muralla humana con todo lo que tenían. Olas de guerreros se estrellaban contra los escudos romanos una y otra vez durante horas. Los hombres luchaban en turnos, rotando dentro de la formación cuando sus brazos ya no podían sostener el peso, pero la estructura nunca colapsaba. César escribió más tarde que observó el asalto desde una colina cercana y que lo que más lo impresionó no fue el coraje de sus hombres, sino su paciencia. No estaban resistiendo heroicamente, estaban trabajando, ejecutando un procedimiento que habían practicado miles de veces. Y cuando los galos finalmente se agotaron y rompieron el asalto, las legiones simplemente se reorganizaron y continuaron el sitio como si nada hubiera sucedido. Esa frialdad mecánica aterrorizaba a los enemigos de Roma más que cualquier ferocidad. Los celtas, los germanos, los tracios, todos eran culturas guerreras que valoraban el coraje individual y el furor de batalla. Cargaban hacia el enemigo gritando, esperando que su ferocidad quebrara la línea enemiga. Pero el atestudo no quebraba. No respondía a la emoción con emoción, simplemente existía, una realidad física que absorbía furia y devolvía nada. Era como luchar contra una montaña. ¿Cómo se derrota algo que no siente? En el año 43 de nuestra era, cuando las legiones de Claudio invadieron Britania, los guerreros celtas locales confiaban en tácticas que habían mantenido alejados a los invasores romanos durante un siglo. Conocían el terreno, luchaban desde fortalezas construidas en colinas escarpadas y tenían una ventaja psicológica masiva. La memoria de cómo habían derrotado anteriormente a César 80 años antes. Pero cuando formaron sus líneas en las colinas de Camulodunum y vieron las legiones romanas avanzar en testudo a través del terreno pantanoso que se suponía los detendría, algo se rompió en su confianza colectiva. Los legionarios no corrían, no cargaban con abandono salvaje. Simplemente caminaban, con escudos entrelazados, absorbiendo las flechas y jabalinas que caían como lluvia sobre ellos. Los guerreros celtas cargaron colina abajo, seguros de que su ímpetu rompería la formación. Pero cuando golpearon la testudo, fue como golpear un muro de piedra. La formación no retrocedió, no dio ni un paso. Los romanos dentro de ella simplemente comenzaron a trabajar con sus espadas cortas, estocadas precisas a través de los espacios entre escudos, matando metódicamente mientras los celtas se agotaban tratando de romper algo que se negaba a ser roto. La batalla terminó en menos de 2 horas. La resistencia britana, que había durado generaciones,
colapsó en una tarde. Pero la Testudo tenía debilidades. Tenía que tenerlas. Ningún sistema militar es perfecto, y los enemigos de Roma eventualmente aprendieron dónde buscar las grietas. La formación era lenta, terriblemente lenta comparada con caballería o infantería ligera. En terreno completamente abierto podía ser rodeada y aislada. Los partos en el este desarrollaron tácticas específicamente diseñadas para explotar esta limitación. Arqueros montados que se mantenían fuera del alcance de la formación, hostigándola con flechas constantes mientras evitaban el contacto directo. No trataban de romper la Testudo, la volvían irrelevante, manteniendo distancia perpetua. El desastre de Carrae en el año 53, antes de nuestra era, demostró estas limitaciones brutalmente. Craso, miembro del primer triunvirato con César y Pompeyo, llevó 7 legiones al corazón del Imperio Parto, buscando gloria militar comparable a sus colegas. Los partos, bajo el general Surena, no enfrentaron a los romanos directamente. Simplemente los siguieron a través del desierto mesopotámico, disparando sin cesar con sus arcos compuestos de largo alcance, retirándose cada vez que las legiones intentaban cerrar la distancia. Las legiones formaron Testudo y resistieron, como se les había entrenado. Pero Surena había traído 1000 camellos cargados con flechas. Las formaciones romanas se mantuvieron firmes durante horas, pero eventualmente, bajo el sol abrasador del desierto, sin agua, sin manera de alcanzar al enemigo, comenzaron a colapsar. No por fallas en la técnica, sino por pura matemática. Incluso la mejor armadura falla eventualmente bajo fuego sostenido. 20.000 legionarios murieron ese día, y Craso con ellos. Roma aprendió de Carrae, como aprendía de todas sus derrotas. Las legiones que operaban en el este comenzaron a incorporar auxiliares arqueros propios, creando capacidad de contraataque a distancia. Desarrollaron la Testudo móvil acelerada, que sacrificaba algo de protección superior por la capacidad de moverse más rápidamente y responder a amenazas que cambiaban de posición. Y lo más importante, aprendieron a no usar la Testudo como solución universal. Como cualquier herramienta, su efectividad dependía del contexto. Durante el asedio de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, Tito enfrentó un problema que ningún general romano había resuelto satisfactoriamente: cómo asaltar una ciudad fortificada defendida por celotes judíos que preferían morir hasta el último hombre antes que rendirse. Jerusalén estaba construida en colinas escarpadas, rodeada por 3 murallas concéntricas, y sus defensores conocían cada piedra, cada pasadizo oculto, cada punto débil de los atacantes. Los primeros asaltos romanos fueron desastres sangrientos, pero Tito había estudiado las campañas de Escipión y entendía algo crucial sobre la Testudo. No era solo una formación defensiva, era una plataforma sobre la cual construir otras capacidades ofensivas. Ordenó que se construyeran torres de asedio, pero con una diferencia. En lugar de moverlas hacia las murallas bajo fuego constante, las legiones formaron Testudo alrededor de las torres mientras estaban siendo construidas directamente frente a las paredes enemigas. Los defensores lanzaron todo lo que tenían, pero la Testudo proporcionaba un espacio de trabajo protegido donde los ingenieros podían operar con relativa seguridad. Cuando las torres finalmente se movieron hacia las murallas, lo hicieron rodeadas por formaciones de Testudo que absorbían los proyectiles mientras los arietes golpeaban las puertas. La coordinación era sublime. La Testudo no ejecutaba el asalto por sí misma, creaba las condiciones para que otros sistemas de asedio pudieran funcionar. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Jerusalén cayó después de 5 meses de asedio brutal, pero no porque la Testudo rompiera las murallas sola. Cayó porque la formación
permitía que cada fase del asedio se ejecutara con una paciencia y minuciosidad que los defensores no podían igualar. Cada torre construida, cada mina excavada, cada ariete posicionado, todo sucedía bajo el techo protector de escudos entrelazados. Los celotes pelearon con un coraje que asombró incluso a los legionarios veteranos. Pero el coraje no puede derrotar al tiempo cuando el enemigo simplemente se niega a ser apresurado. Las décadas que siguieron marcaron el apogeo del atestudo como expresión del poder romano. Las legiones marcharon desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el Nilo, y dondequiera que encontraran resistencia, la tortuga avanzaba. Pero en las fronteras más lejanas del imperio, algo comenzaba a cambiar. Los enemigos de Roma estaban aprendiendo, adaptándose, encontrando maneras de convertir la disciplina romana de fortaleza en limitación. Y en los bosques oscuros de Germania, un general romano llamado Publio Quintilio Varo estaba a punto de descubrir que incluso la formación más perfecta podía convertirse en una trampa mortal si el terreno la hacía irrelevante. Marte 2. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El bosque de Teutoburgo no era como los campos de batalla del Mediterráneo. No había espacio para líneas ordenadas, para maniobras coordinadas, para la geometría precisa que hacía funcionar la máquina militar romana. Los árboles crecían tan densos que bloqueaban el sol, convirtiendo el mediodía en crepúsculo perpetuo. El suelo era un laberinto de raíces retorcidas, barrancos ocultos y pantanos traicioneros que podían tragar a un hombre con armadura completa en segundos. Y en septiembre del año 9 de nuestra era, 3 legiones completas marchaban por ese laberinto, estiradas en una columna de más de 20 kilómetros de largo, confiando en su disciplina para superar lo que su experiencia les advertía era suicidio. Varo había sido engañado de manera magistral. Arminio, el auxiliar germano en quien había confiado como guía y aliado, había pasado años estudiando la manera romana de hacer la guerra. Había servido en las legiones, había aprendido latín, había observado cómo los comandantes romanos pensaban sobre terreno, formaciones y tácticas, y había entendido algo que ningún enemigo de Roma había explotado completamente. La testudo era invencible en su elemento, pero completamente vulnerable fuera de él. En bosque denso, en terreno irregular, en un lugar donde los hombres no podían mantener el contacto visual entre sí, ni mantener sus formaciones alineadas, la tortuga se convertía en jaula. Los germanos atacaron durante 3 días consecutivos, pero no de la manera que Roma había aprendido a esperar. No cargaron en masa frontal. En su lugar, pequeños grupos aparecían entre los árboles, lanzaban jabalinas contra la columna extendida y desaparecían antes de que los romanos pudieran responder. Cuando las legiones intentaban formar testudo, los árboles hacían imposible mantener la formación correcta. Los escudos se enganchaban en ramas, los hombres tropezaban con raíces, las filas se separaban, y en cada brecha, más guerreros germanos aparecían para explotar la apertura. Varo intentó desesperadamente mantener la cohesión de sus fuerzas. Ordenó marchas nocturnas tratando de escapar de la trampa. Organizó retaguardias que formaban testudo para cubrir la retirada, pero el terreno convertía cada formación en una pesadilla de coordinación imposible. Los legionarios, entrenados para confiar en su sistema, descubrieron que su sistema no funcionaba aquí. Peor aún, su entrenamiento se convirtió en desventaja. Habían sido condicionados a mantener formación sin importar qué, a no romper la línea, a confiar en el grupo. Pero en el bosque, mantener formación significaba moverse lentamente mientras los enemigos rápidos y ligeros los destrozaban pieza por pieza. En el tercer día, con sus fuerzas reducidas a menos de la mitad y sin esperanza de escape, Varo se suicidó
clavándose su propia espada. Sus oficiales siguieron su ejemplo. Los legionarios restantes, abandonados por el mando y rodeados completamente, intentaron una última testudo desesperada. Formaron un círculo en un claro pequeño, escudos entrelazados, esperando vender sus vidas caras. Pero Arminio no les concedió ni siquiera esa dignidad. Sus guerreros simplemente se quedaron fuera del alcance, lanzando proyectiles, hasta que la formación colapsó por agotamiento puro. 15.000 legionarios murieron en esos 3 días. 3 águilas legionarias, los símbolos sagrados de cada legión, fueron capturadas. Roma había sufrido su peor derrota militar en casi 2 siglos. La noticia de Teutoburgo golpeó a Roma como un terremoto. Augusto, el primer emperador, se dice que caminaba por su palacio durante días gritando: «¡Paro! ¡Devuélveme mis legiones!». No era solo la pérdida de hombres lo que destrozaba el mito romano. Era la revelación de que la testudo, el símbolo más visible de invencibilidad romana, podía ser completamente negada si se elegía el campo de batalla correcto. Los enemigos del imperio tomaron nota. Las rebeliones comenzaron a estallar en provincias que habían estado tranquilas durante generaciones. Los germanos, envalentonados, rechazaron cada intento romano de recuperar la frontera del Elba. Por primera vez en siglos, Roma estaba a la defensiva. Pero aquí está lo que hace a Roma diferente de cualquier otro imperio en la historia. Aprendía de sus derrotas con una velocidad y minuciosidad que sus enemigos nunca igualaban. Teutoburgo no destruyó la testudo, la refinó. Los comandantes romanos comenzaron a analizar qué había fallado específicamente. No era la formación en sí, era el contexto de aplicación. En terreno abierto, la testudo seguía siendo supreme. En sitios, seguía siendo imbatible. Pero en bosques densos, en montañas escarpadas, en terrenos que impedían coordinación visual, necesitaban alternativas. Germánico, sobrino adoptivo de Augusto, lideró las campañas de venganza contra Arminio años después. Pero no intentó repetir los errores de Varo. Cuando sus legiones entraban en territorio germano, avanzaban en formaciones mucho más flexibles. Desarrollaron la testudo fragmentada, donde unidades más pequeñas de 20 a 30 hombres formaban tortugas independientes que podían maniobrar en espacios reducidos. Estas formaciones sacrificaban algo de la protección absoluta de la testudo masiva, pero ganaban movilidad crucial. Y en batalla abierta, cuando finalmente lograba atraer a los germanos a terreno favorable, formaba la testudo clásica y los destrozaba sistemáticamente. La batalla de Idistaviso, en el año 16 de nuestra era, marcó la venganza completa de Roma. Germánico había maniobrado durante semanas para forzar a Arminio a pelear en una llanura grande entre el río Weser y las colinas circundantes. Los germanos, confiados después de Teutoburgo, cargaron con su ferocidad característica. Las legiones formaron testudo y simplemente los esperaron. Cuando las olas germanas golpearon la muralla de escudos, fue Teutoburgo al revés. La formación no se rompió, no cedió. Los legionarios trabajaron con sus espadas cortas, estocadas precisas y letales, mientras los germanos se agotaban tratando de romper una defensa que había sido perfeccionada durante siglos. Arminio escapó herido, pero su ejército fue destrozado. Una de las 3 águilas perdidas en Teutoburgo fue recuperada ese día. Los historiadores militares modernos estudian Teutoburgo e Idistaviso como pareja instructiva. Muestran que ningún sistema táctico es universalmente superior. La testudo no era invencible porque era perfecta. Era invencible en los contextos donde sus fortalezas importaban más que sus debilidades. Roma aprendió a elegir esos contextos o crearlos. Los generales que fracasaron después de Teutoburgo fueron aquellos que olvidaron que la disciplina debe servir a la estrategia, no reemplazarla. Durante el siglo I y II de nuestra era,
La testudo evolucionó de técnica de batalla a símbolo cultural. Las legiones la usaban no solo porque funcionaba, sino porque representaba todo lo que Roma se decía a sí misma sobre su excepcionalidad. Apareció en monedas, monumentos, relieves triunfales. Cuando un emperador quería demostrar que había restaurado la gloria militar de Roma, ordenaba construir columnas decoradas con legionarios en testudo, marchando contra los bárbaros. La formación había trascendido su propósito táctico para convertirse en metáfora del orden romano, enfrentando el caos del mundo exterior. Pero las metáforas son peligrosas cuando empiezan a creer su propia propaganda. En las décadas posteriores al apogeo del imperio, algo comenzó a cambiar en la calidad de las legiones. El servicio militar ya no era el deber sagrado que había sido durante la República. Se había convertido en profesión, luego en carga, finalmente en algo que los ciudadanos romanos evitaban activamente. Las legiones comenzaron a llenarse con auxiliares, bárbaros romanizados, que servían por dinero o ciudadanía, no por conexión profunda con los valores que habían hecho funcionar la testudo en primer lugar. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. El entrenamiento se simplificó, se acortó. Los centuriones veteranos que habían mantenido los estándares brutales comenzaron a retirarse o morir, reemplazados por oficiales más preocupados por política que por perforación. Las legiones del siglo III todavía formaban testudo, pero ya no era la misma formación. Los escudos no se entrelazaban con la misma precisión. Los hombres no tenían la resistencia para mantener la posición durante horas. Lo más peligroso de todo, ya no tenían la confianza absoluta en sus compañeros que hacía que la formación funcionara. Los persas sasánidas fueron los primeros en notar el deterioro. Durante las guerras romano-persas del siglo III, descubrieron que podían romper formaciones romanas que un siglo antes habrían sido impenetrables, no porque hubieran desarrollado nuevas tácticas, sino porque las viejas tácticas finalmente funcionaban. Los arqueros persas descubrieron que si mantenían el fuego constante el tiempo suficiente, las testudo modernas eventualmente se desintegraban. Las brechas aparecían. Los hombres rompían formación buscando protección individual, y una vez que comenzaba ese colapso, aceleraba exponencialmente. En la batalla de Edesa en el año 260, el emperador Valeriano intentó replicar las tácticas que habían funcionado en las campañas orientales de siglos anteriores. Formó sus legiones en testudo para resistir el asalto de caballería persa pesada mientras sus arqueros contraatacaban, pero las formaciones no se mantuvieron. Bajo el fuego sostenido de los arqueros persas montados que los rodeaban en todas direcciones, las legiones comenzaron a fragmentarse. Valeriano ordenó retirada, pero las unidades ya no podían coordinar movimientos complejos. La testudo, que había sido diseñada para retiradas ordenadas bajo fuego, colapsó en caos. Valeriano fue capturado, el primer emperador romano en sufrir esa humillación. Murió en cautiverio persa, y los cronistas reportan que el rey persa Sapor-I usó su cuerpo disecado y relleno de paja como decoración grotesca en su palacio. El colapso de Edesa no fue simplemente falla táctica. Fue síntoma de transformación sistémica. Roma estaba cambiando de manera fundamental. Las ciudades que habían proporcionado reclutas de calidad durante generaciones estaban en declive económico. Las fronteras estaban bajo presión constante desde todas direcciones. Los emperadores cambiaban con regularidad aterradora, algunos reinando apenas meses antes de ser asesinados por sus propias tropas. En ese ambiente de inestabilidad perpetua, el tipo de entrenamiento largo y meticuloso que creaba testudo efectiva simplemente no podía mantenerse. Diocleciano,
cuando reorganizó el imperio a finales del siglo III, reconoció esta realidad. Dividió las fuerzas romanas en dos categorías: limitanei, tropas fronterizas de calidad reducida que manejaban amenazas menores, y comitatenses, fuerzas móviles de élite que respondían a crisis mayores. Solo los comitatenses recibían entrenamiento completo en tácticas tradicionales como la testudo. Era admisión tácita de que Roma ya no podía permitirse el lujo de entrenar todas sus fuerzas a los estándares que una vez fueron universales. Pero incluso cuando la calidad promedio declinaba, las mejores unidades romanas seguían siendo formidables. La Legión II Partica, establecida por Septimio Severo específicamente para campañas orientales, mantuvo estándares de entrenamiento tradicionales hasta bien entrada la mitad del siglo IV. Sus veteranos transmitían técnicas de testudo que databan de los días de Trajano. Cuando esa legión formaba Tortuga, seguía siendo la formación que había aterrorizado al mundo conocido durante siglos. El problema era que solo había una Legión II Pártica, y Roma necesitaba docenas de ellas. Los godos, cruzando el Danubio en números masivos durante el siglo IV, presentaron un desafío que expuso todas las debilidades acumuladas del sistema romano. Eran guerreros feroces, pero no particularmente sofisticados técnicamente. En teoría, las legiones deberían haber sido capaces de manejarlos usando tácticas probadas. Pero en la batalla de Adrianópolis, en el año 378, Roma sufrió una de sus peores derrotas militares desde Teutoburgo, y esta vez no podía culpar al terreno o la traición. Simplemente había perdido la capacidad de ejecutar sus propias doctrinas. El emperador Valente lideró personalmente sus fuerzas contra los godos, confiando en que su infantería pesada podría formar testudo y romper las líneas godas como las legiones habían hecho contra bárbaros durante siglos. Pero cuando la caballería goda, que los exploradores romanos no habían detectado, apareció en el flanco y cargó hacia las formaciones romanas, la infantería simplemente no pudo reaccionar con la flexibilidad necesaria. Intentaron reorientar la testudo para enfrentar la nueva amenaza, pero el movimiento fue lento, descoordinado. Las formaciones se rompieron, los godos penetraron las brechas. Valente murió en el campo de batalla, su cuerpo nunca fue recuperado. 2/3 de su ejército fue aniquilado. Adrianópolis marcó un punto de inflexión psicológica. Roma había perdido batallas antes, había perdido emperadores antes, pero esta derrota sentía diferente. Los godos no eran Aníbal o Arminio, genios militares únicos en su generación. Eran enemigos que Roma debería haber podido derrotar usando métodos estándar. Que no pudiera hacerlo revelaba que algo esencial se había roto en la máquina militar que había construido el imperio más grande del mundo antiguo. Los reformadores militares que vinieron después intentaron desesperadamente preservar lo que funcionaba y descartar lo que no. La testudo seguía apareciendo en manuales militares hasta el siglo V, pero cada vez más como reliquia histórica que como táctica viva. Flavio Vegecio Renato, escribiendo su tratado de Re Militari alrededor del año 390, describió la testudo en detalle cuidadoso, pero ya como algo que necesitaba ser preservado porque estaba en peligro de olvidarse. Era como escribir manual de usuario para tecnología que ya nadie fabricaba. Las últimas formaciones verdaderas de testudo probablemente ocurrieron durante las campañas de Belisario en el siglo VI, cuando el Imperio bizantino intentó reconquistar Italia de los godos. Belisario había estudiado los textos antiguos obsesivamente y creía que la superioridad romana residía en disciplina, no números. Entrenó a sus mejores regimientos en tácticas tradicionales, incluyendo la testudo, y funcionó en escala limitada.
Sus fuerzas pudieron tomar Roma y Rávena usando combinaciones de arquería, montada bizantina y formaciones de infantería pesada que sus soldados llamaban fulcon, derivación clara de testudo. Pero incluso Belisario reconocía que estaba luchando contra la marea histórica. El mundo había cambiado de maneras que hacían la testudo menos relevante. Los caballos se habían vuelto mucho más importantes en guerra. Los estribos, llegando de Asia Central, revolucionaron la caballería dándole estabilidad sin precedentes. Una carga de caballería pesada con estribos podía generar impacto de fuerza que ninguna formación de infantería podía resistir de manera sostenible. La testudo había sido diseñada para una era donde infantería disciplinada era reina del campo de batalla. Esa era había terminado. El Islam surgiendo de Arabia en el siglo VII trajo el golpe final. Los ejércitos musulmanes tempranos usaban caballería ligera con letalidad devastadora, apareciendo de ninguna parte, golpeando formaciones enemigas en sus puntos débiles, desapareciendo antes de que la respuesta pudiera organizarse. Era carre multiplicado por 100 diferentes campos de batalla. Contra enemigos así, la testudo era peor que inútil. Era invitación a ser rodeado y destruido en segmentos. Los últimos ejércitos bizantinos mantuvieron unidades de infantería pesada, pero las usaban principalmente como base defensiva para operaciones de caballería, no como arma de batalla decisiva en sí mismas. Para el año 800, nadie en el Mediterráneo formaba testudo en combate real. La técnica había pasado a los libros de historia, preservada en manuscritos monásticos copiados de textos romanos antiguos, pero ya no era conocimiento vivo transmitido de veterano a recluta en campos de entrenamiento militares. La última línea ininterrumpida entre el campo de Marte republicano y los ejércitos del presente finalmente se había roto. Pero aquí está lo extraordinario. Aunque la formación murió, su filosofía no. Las ideas centrales que habían hecho funcionar la testudo, disciplina sobre coraje individual, coordinación sobre heroísmo, sistema sobre talento, esas ideas sobrevivieron y evolucionaron. Los caballeros medievales, que luchaban en formaciones cerradas de caballería pesada, estaban aplicando principios similares. Los piqueros suizos del Renacimiento, formando cuadros impenetrables de lanzas largas, estaban redescubriendo verdades que Roma había conocido. Las formaciones de infantería de línea que dominaron campos de batalla desde el siglo XVII hasta el XIX eran descendientes conceptuales directos de la testudo. Napoleón, estudiando las guerras romanas en Santa Elena durante su exilio, escribió que la testudo era la expresión más pura de un principio militar eterno: concentrar fuerza defensiva máxima en mínimo espacio mientras se mantiene capacidad ofensiva. Sus famosas colonas de ataque usaban lógica similar, sacrificando frente amplio por profundidad y cohesión. No estaba copiando táctica romana directamente, pero entendía la filosofía que la había inspirado. Los militares modernos estudian la testudo no como reliquia curiosa, sino como caso de estudio en diseño de sistemas. Analistas militares en el Pentágono han escrito papers sobre cómo las formaciones romanas lograban lo que sistemas contemporáneos fallan en hacer: combinar defensa absoluta con movilidad sostenida. Algunas fuerzas antidisturbios usan formaciones que son testudo en todo, menos nombre, escudos entrelazados, avanzando contra multitudes mientras mantienen cohesión perfecta. La filosofía sigue siendo relevante, incluso cuando las especificidades técnicas son obsoletas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Quizás la lección más profunda de la testudo no es sobre tácticas militares en absoluto. Es sobre cómo sociedades enfrentan problemas aparentemente insolubles.